Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Ernesto Velázquez, coordinador del Consejo Editorial Consultivo del Universal, y tengo el enorme gusto y el enorme privilegio de moderar esta tarde, esta sesión en la que nos acompañan queridísimos amigos a los que voy a presentar ahora, no sin antes agradecerle a El Universal, el Gran Diario de México, que se ha sumado a esta transmisión, y desde luego a la Fundación Miguel Alemán, quien ha prohijado este foro en el que presentamos una edición fantástica que ha sido posible gracias a los buenos oficios y a las buenas ideas del licenciado Miguel Alemán Velasco, de la señora Claudia Alemán, del doctor Alejandro Carrillo Castro. Y paso a presentar a mis queridos amigos panelistas el día de hoy que nos acompañan aquí. Para empezar, presento a Guadalupe Alonso, la licenciada Guadalupe Alonso, una notable periodista cultural de México, gran amiga con quien he tenido el enorme gusto de emprender aventuras de trabajo en la televisión cultural durante mucho tiempo, pero que por sí misma su trabajo como escritora, como traductora, como una de las mejores periodistas de periodismo cultural en México, la hace verdaderamente destacada. Y te agradezco mucho, querida Guadalupe, que nos acompañes esta tarde en esta presentación. Muchas gracias, Ernesto, encantada. Nos acompaña también Beca Duncan, historiadora de arte, ya personaje de las redes, coconductora de un programa ya muy popular, gracias a ella y al gran Héctor de Mauleón, el famoso programa El Foco, organizadora de tertulias virtuales que son muy socorridas, y también queridísima amiga, historiadora, a la que le agradezco muchísimo. Ha tenido, a pesar de su juventud, un enorme interés por las publicaciones culturales, de tal suerte que me honra mucho que nos acompañes, querida Beca. Me da muchísimo gusto saludarte. No, al contrario, Ernesto, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Y por otro lado tenemos también al gran historiador, director del Museo de Antropología, escritor, espléndido ensayista, don Antonio Saborit, el doctor Antonio Saborit. Yo quiero decirle a la audiencia que nos ve, que me parece a mí, no exagero, que es una pluma imprescindible en nuestro país. Quien no haya leído Diario de las Cigarras o su libro Los doblados de Tomochic, se está perdiendo de dos portentosos libros, así como otros más que tiene el querido Toño, quien también es un fanático y un obsesionado por las publicaciones culturales de México, como es el caso de la que nos toca presentar el día de hoy. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, querido Toño. Gracias por estar en esta presentación esta tarde. No tienes tu micrófono, Toño. No, el gusto es mío, es un honor estar en esta mesa y encantado de ver a mis amigos. En esta tarde calurosa del mes de marzo. Y por último, quiero presentar, también me honra mucho presentar al maestro Alejandro de Antuñano, que es el director de la Biblioteca Mexicana de esta Fundación Miguel Alemán, quien ha sido el responsable de conducir este proyecto espléndido de realizar una edición facsimilar de la revista México en el Arte, que es la que nos congrega hoy, esta revista que ha sido presentada, planeada y armada por la Fundación Miguel Alemán. Me parece que lo que nos reúne ahora es la celebración de dos acontecimientos culturales extraordinarios. El primero sucedió hace 71 años, en 1948, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes decidió hacer esta fantástica revista México en el Arte, que duró lo que duró el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, como una iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes, que hay veces que se nos olvida que la creación de las instituciones en México ha sido una tarea muy difícil, muy ardua,
y que fue precisamente en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés cuando surge el Instituto Nacional de Bellas Artes. El otro gran suceso cultural que nos reúne es precisamente que 71 años después, la Fundación Miguel Alemán, por iniciativa del licenciado Miguel Alemán Velasco, ha tenido la brillante idea de reeditar estos números que duraron prácticamente 4 años, de la revista México en el Arte de 1948 a 1952, y para eso estamos aquí, para conversar sobre su contenido, para presentarle ante ustedes, para que conozcan esta obra que a partir de ahora está disponible para todo el interesado en ella. Y para comenzar, yo quisiera pedirle al licenciado, al maestro Alejandro de Antuñano, director de la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, si nos puede contar cómo surgió, cómo se germinó esta espléndida idea de hacer esta edición facsimilar. Por favor, Alejandro. Muchas gracias por la presentación, Ernesto. Muchas gracias a mis colegas, Antonio, a Guadalupe, a Vela, y desde luego por estar juntos esta mañana calurosa, como bien dices. El proyecto de realizar esta edición facsímil surgió porque después de 71 años de haberse publicado esta extraordinaria revista, que con muy buen tino el presidente de la República confió la dirección al maestro Carlos Chávez, que ya en ese momento era una autoridad reconocida, no solamente a nivel musical, sino como coordinador de grandes eventos, gran compositor. Recordemos que la dirección de la revista pues recayó en un hombre realmente de una excepcional cultura y dinamismo. En 1939 había ya escrito esta maravillosa sinfonía, que es la Sinfonía India, que recoge un gran nacionalismo musical que ya se había iniciado desde la época de Vasconcelos. De manera que con él y con los músicos que le siguieron, se dio un entorno muy favorable para el surgimiento, la recreación y la difusión de la música mexicana. Recordemos que Carlos Chávez tuvo como alumno, entre otros, quizás para mí a uno de los mejores directores, que desafortunadamente falleció muy joven en un accidente, que fue Mata, el director de orquesta, Eduardo Mata, que recordemos los que estudiamos en la universidad, lo íbamos a ver todos los viernes a la sala Justo Sierra, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Todos los viernes daba conciertos y eran verdaderamente apoteóticos. La revista, decía yo, después de 71 años, yo tenía algunos números, había visto algunos números en algunas colecciones, pero después de tanto tiempo prácticamente no había alguien que tuviera una edición completa, o que si la tuviera completa le hubieran desprendido alguna de las ilustraciones que muchas veces exprofeso se hacían, como fue el caso del autorretrato, o una de las pinturas más bien de Siqueiros, que fue el famoso cuadro que está en el mural ahora, que se llama Nuestra Imagen Actual. Si encontrabas, digamos, algunas revistas le faltaba una fotografía o le faltaba una ilustración. De manera que después de muchos trabajos de amigos, logramos hacer toda esa edición, es decir, conseguir los originales. Y entonces, desde luego, empezamos a la idea que aprobó don Miguel, que aprobó el doctor Carrillo Castro y doña Claudia, de que todos esos números que abarcaban de 1948 a 1952 y que habían desaparecido, pues sabíamos que era importante que el público lo conociera. Si uno ve a la distancia, ahora que la tuvo Antonio, Beca y Guadalupe, la revista, y desde luego tú, Ernesto,
te das cuenta que se trata de una revista enciclopédica, es decir, porque hay una inmensa cantidad de temas que no se dejaron de cubrir. En el caso específico, por ejemplo, del Museo Nacional de Antropología, Antonio, has podido ver la inmensa cantidad de artículos, de ensayos dedicados al arte prehispánico. Desde los maravillosos estudios de Bonampak, los estudios de Alfonso Caso sobre las máscaras teotihuacanas, el gran ensayo que hizo Antonio Castro Leal sobre el juguete mexicano y el juguete en el mundo prehispánico. No hay un tema que no esté tratado ahí, literatura, Beca, tú que tienes un mayor conocimiento de la singularidad del impulso que se le dio a la literatura. De manera que esta revista, vimos la gran oportunidad, ya habíamos publicado los 70 años de Bellas Artes, legado cultural de Don Miguel Alemán, y entonces la revista comprendimos que era un momento muy adecuado para que a la distancia y como un espejo distante de los mexicanos, se pudiera ver realmente no solamente lo que somos, sino lo que hemos sido. Algunas veces cuando yo leía la revista, esta revista, ya que la habíamos editado, o los números que había yo logrado conseguir en forma independiente, muchas veces en un símil, si se me permite, en una forma poética, veía yo la revista como uno ve en la noche el cielo estrellado. Es decir, vemos una luz de estrellas que ya no existen, pero cuyo reflejo nos llega hasta nuestros días. Esta revista y otras muchas, desde luego, pero principalmente esta, es una revista en la que vemos el reflejo y el eco de una generación que ya no está, que ya pasó, pero que sentó las bases, desde luego, del México contemporáneo. Hay una verdadera efervescencia y ebullición de artistas, de literatos, de músicos que están deseosos de participar. Es un grupo que se alterna. La dirección de la revista la tuvo mucho tiempo Jaime Cartea Terrés, la tuvo el Consejo Consultivo de Bellas Artes, la tuvo Fernando Solana, no Fernando Solana, sino Solana, y desde luego, volviendo a las características de la revista, pues esta, recuerden, ya presentaste ahorita tú, las portadas impresas siempre fueron de selección de color, fueron obras de grandes artistas mexicanos como José Chávez Morado, Raúl Anguiano, Rufino Tamayo, Alfredo Salce, Julio Preto, Diego Rivera. Y, como decía yo, el instituto y la revista llegaron realmente a gran parte de la población, porque la revista, que fue el órgano encargado de difundir las actividades de Bellas Artes, no solamente difundía las actividades del propio Museo Nacional que está en Bellas Artes, sino que inició un proyecto muy interesante de llevar la cultura a las barriadas de México. Fue el caso que presentaron la exposición de Goitia, fue el caso que presentaron la exposición de José María Estrada, que por cierto fue una colección que rescató el Instituto Nacional de Bellas Artes y que está expuesta actualmente en el Munal. Gran sensación causó la difusión en México de la visita de María Callas, de Giuseppe De Stefano, de Igor Stravinsky, de Isaac Stern y desde luego del maravilloso pianista chileno Claudio Arrau. Ya Arthur Rubinstein había estado en México desde había llegado a México en 1929, de manera que la revista es un espejo, una invitación a los lectores a que vean algo que realmente forma parte de nosotros y que ha sido consubstancial. Y además, como decía Carlos Chávez, mirar el arte no cuesta nada, pero el arte también, como decía Octavio Paz, enriquece nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria y nos hace mejores. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Pues has hecho un recuento muy bueno de esta galería de personajes que colaboraron en nuestra revista, desde Carlos Pellicer, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, lo mismo que Samuel Ramos, Agustín Yáñez,
los propios ensayos que escribe ahí David Alfaro Siqueiros. Bueno, en fin, yo creo que vale la pena recordar en estos tiempos aciagos este fragmento, esta cita de la ley que crea el instituto, para que no lo olvidemos. Dice: el Estado debe de atender por su trascendencia evidente la acción que el arte en todas sus formas es capaz de ejercer en la consolidación de la mexicanidad. Una mexicanidad universal, diríamos, fue la que se planteó en un proyecto como este. ¿Cómo lo ves, Guadalupe? ¿Qué te parece esta edición facsimilar? Pues yo celebro de verdad que se haya tomado este proyecto por parte de la Fundación Miguel Alemán, porque realmente, pues al hojear estas revistas, al leer algunos de los artículos, sí estamos presenciando una crónica de lo que ha sido nuestro pasado cultural. Como tú dices, acabas de decir, me resultó muy atinado que el mismo Carlos Chávez en su prólogo hablara de el deber del Estado de atender el arte en todas sus formas, ¿no? Y bueno, pensemos que México en ese momento estaba dando un paso a la modernidad, de un país rural a un país urbano, iniciaba la industrialización y al mismo tiempo pues te daba esta apertura de las expresiones culturales en el mundo, ¿no? México ya había volteado desde algunos años antes a las expresiones culturales que se estaban dando en el mundo y creo que eso lo notamos mucho en esta revista. Pero bueno, sobre todo este propósito de el arte como un reconocimiento de México como nación, y esto en buena medida pues se hace posible a través de todas estas expresiones. A mí me fascina, por ejemplo, el diálogo que se estableció en todas las disciplinas que están presentes en la revista, que actores, arquitectos, dramaturgos, escritores, músicos, poetas, y que finalmente pues es con una diversidad también de colaboradores, como ya se ha dicho, ¿no? Fernando Gamboa, Miguel Prieto, el mismo Vicente Rojo, Rafael Solana. Y creo que esto también era como el inicio de una colaboración entre estas diferentes disciplinas que después continuó y se va a ver mucho más fortalecida en el momento en que surgen las nuevas vanguardias en el país, las nuevas vanguardias de pintores. Entonces creo que esto es el preludio a lo que va a suceder después y pues me encanta porque, como te decía yo en un mensaje, Ernesto, uno empieza a leer artículos y no para, ¿no? Siempre te abre como muchas posibilidades y te abre la curiosidad y el deseo de poder seguir leyendo estos artículos. Me encanta que hayan creado todo este proyecto, que esté a la disposición del público y que se dé cabida a todas estas manifestaciones y que las den a conocer para nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a ver el número 1 de la revista, en donde Carlos Chávez habla de que nunca ni en las situaciones más apremiantes se ha reprimido la necesidad de la expresión del arte, el arte como un fenómeno indispensable para la vida del hombre y la sociedad, el arte como el rostro y la entraña de un pueblo. Entonces, pues esa parte, vaya, se estaba tratando en esa época de consolidar un nacionalismo mexicano a través de estas expresiones. Creo que se logró hacer muy bien. Encontramos los rasgos de carácter, la fisonomía de un México de creadores, la esencia. Y, por ejemplo, me encantó un artículo de Alfonso Reyes que está en el número 1, que se titula La aurora de la investigación, donde nos habla del rescate de los clásicos, de la verdadera figura de la Grecia prehistórica, y hace un recorrido que en algún momento trae a cuento, y eso me encantó, de los cultos y ceremonias, los actos cívicos en la columna de la independencia, cómo tienen que ver con ese pasado,
o las mezclas que se han detonado, por ejemplo, a partir de la conquista, cuando los indígenas siguen adorando a Tonantzin bajo el disfraz de la Virgen de Guadalupe. Entonces, son ensayos que de veras iluminan y tendrían que releerse, sobre todo en el contexto de ahora las celebraciones de los 500 años de la conquista, por ejemplo, para conocer bien nuestro pasado y como ligarlo, ¿no?, con otros pasados de otras civilizaciones, y creo que es una revisión obligada que tendríamos que hacer ahora, ¿no? También me fascinó que estuviera, por ejemplo, los poetas publicando sus primeros poemas, Villarrutia con su soneto de la Granada que dedicó a Alfonso Reyes, un artículo de Justino Fernández sobre el doctor Atl, y cuando se dio a conocer, por ejemplo, también el Premio Nacional de Artes y Ciencias a Manuel M. Ponce. En fin, creo que es de una riqueza verdaderamente maravillosa todo esto que tenemos ahora en nuestras manos a partir de esta edición facsimilar. De verdad, yo felicito este proyecto, felicito a la Fundación y a quienes estuvieron involucrados, porque me parece riquísimo y que se debe atender. Muchísimas gracias, Guadalupe. Pues tienes toda la razón. Es una edición fantástica. Y a mí me parece que también algo que me dejó a mí asombrado es el propio diseño de la publicación, lo vanguardista del diseño de la publicación para su época. No solamente la participación de grandes ilustradores, como ya lo comentaste tú, están las ilustraciones deslumbrantes de Julio Prieto, la participación de otros artistas, el propio Dr. Atl, Siqueiros, Orozco, todos los que son mencionados o que colaboran en la revista. Pero la propia revista como objeto es fantástico, y a mí me encanta de pronto que este texto, por ejemplo, que decías de Villaurrutia, los textos de Villaurrutia aparezcan manuscritos en la propia revista. Eso es un detalle extraordinario que yo creo que con tu mirada como historiadora de arte, querida Becas, nos podrás comentar mucho qué te pareció en ese sentido, no solamente la participación de todos estos artistas, sino la propia revista como un objeto de arte, ¿no? Fíjate que bien me conoces, querido Ernesto, porque ese era precisamente el tema en el que yo me quería centrar en esta conversación, porque sí, de verdad es realmente increíble abrir los tomos, abrir el primer número y ver la propuesta que hay ahí de puesta en página. Desde el primer número, sí, exacto, el que estás ahí mostrando. Yo, de hecho, quería como mostrarles un detalle. Por ejemplo, lo que dices de los manuscritos es maravilloso, pero también este tipo de cosas donde se juega con el mismo cuadro del que se está hablando, se saca del marco, se juega con los planos incluso de las obras. Hay ahí casi como una deconstrucción de los propios cuadros y obras de arte de los que se está hablando. Vean, por ejemplo, esta imagen del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde vemos cómo se recorta las figuras. Es un juego de verdad sobre la página que a mí me pareció realmente deslumbrante. Y entonces en la revisión de los tomos, además de, por supuesto, leer todos estos artículos que son una delicia, me interesó mucho buscar quiénes eran los que estaban detrás de este diseño editorial, del cuidado de la edición, y ahí aparecen unos nombres que son realmente increíbles. Raúl Abarca es quien diseña los primeros números, es quien aparece ahí como el encargado de la formación, y esto me parece realmente increíble porque creo que también abre otras vetas también de investigación de personajes que han quedado un poco olvidados, y creo que esa también es una de las grandes aportaciones que se hace con esta edición. Por supuesto que las revistas han estado ahí, han estado en archivos, pero a veces es difícil llegar a ellas, ¿no? Entonces, el que se hagan estas ediciones facsimilares creo que puede abrir estas ventanas a nuevos temas de investigación, ¿no? Raúl Abarca, por ejemplo, creo que es un personaje que lo que está haciendo aquí en México en el arte es realmente novedoso, es de vanguardia. Y nos habla de un personaje que tenía unas inquietudes sobre la prensa, sobre la imagen, que vale la pena rescatar. Él, por ejemplo,
aprende todo lo que sabe de fotografía de la mano de Lola Álvarez Bravo, podríamos decir que es su discípula. Él estudia la carrera de ingeniero arquitecto, ni más ni menos que en la misma generación que Ruth Rivera, entonces se empapa como de todo lo que está pasando en ese momento. Va a ser uno de los fundadores de la Galería de Arte Contemporáneo junto con Lola, la galería que hizo pues, la primera exposición individual de Frida Kahlo en 1953, entonces va a ser un personaje que queda como nota al pie, pero en realidad hizo cosas realmente interesantes. Y él habla en entrevistas sobre cómo le llamaba la atención que en el periodismo de su época la fotografía no era tan importante, lo importante era el texto. Y cómo realmente los fotoperiodistas, a su parecer, tampoco se interesaban tanto por la imagen que construían, ¿no? Lo que les preocupaba era sacar la foto con la gente que estuvo en el evento con el presidente, ¿no? Y ya, que salgan retratados. Y él un poco lo que dice es, necesitamos otra imagen en nuestro periodismo. Y entonces aprovecha el espacio de México en el arte para hacer una cosa realmente increíble, donde se juega con el texto, se juega con la tipografía, se juega con los colores, se juega con la manera en la que se construye la composición sobre la página. Y bueno, me parece que esto también, como les digo, abre el camino para seguir indagando más sobre este personaje. Y poco a poco vamos a ver cómo aparecen otros personajes fundamentales para el mundo editorial mexicano y para el mundo de la ilustración y del arte en general. Vamos a ver cómo bajo este título de dirección tipográfica comienzan a aparecer nombres como Francisco Díaz de León, ¿no? un grabador, dibujante interesantísimo, editor también, tuvo una gran labor en la edición, en la revista Pegaso, en Forma, en el diario Yucatán. Es, por cierto, quien hace el escudo heráldico de Aguascalientes, porque era pues hijo pródigo de ese estado. Aparece Julio Prieto también ahí en la dirección tipográfica, también como un colaborador que va a hacer textos, va a hacer ilustraciones, pero va a estar también detrás del diseño editorial. Y luego pasa algo fascinante que precisamente habla de este momento que ya explicó Guadalupe, de este paso a la modernidad, del diálogo también con las vanguardias europeas, que es la llegada de los exiliados y de los refugiados políticos a México, porque de pronto en la dirección tipográfica ya aparece Joaquín Díaz Canedo, que bueno, pues es un personaje fundamental para el mundo editorial, para el mundo de los libros. Y luego también aparece Miguel Prieto, que también va a tener una actividad muy interesante en el ámbito editorial, en suplementos culturales, en periódicos, también un exiliado español. Y al lado del nombre Miguel Prieto, como su ayudante en la dirección tipográfica, pues ya sale el nombre de ni más ni menos que de Vicente Rojo, ¿no? Entonces, precisamente estamos como en un momento en el que el mundo editorial mexicano va a tener un boom, digamos, y parte de ese boom va a ser la llegada de estos exiliados. Entre los colaboradores, por ejemplo, también aparece ya Paul Westheim, que bueno, de eso Antonio nos podrá hablar mucho más, pero es una figura también muy importante para el rescate de las culturas prehispánicas, del arte prehispánico. Entonces a mí me parece como muy interesante que también desde la parte del diseño editorial estamos viendo estos cambios, ¿no? Estamos viendo estos diálogos con las vanguardias históricas de Europa, estamos viendo los cambios que significó la llegada de todos estos exiliados a México, y es, pues sí, como este momento que es casi como una bisagra entre el nacionalismo revolucionario y ya lo que va a suceder con la ruptura, ¿no? Lo que es ya como la entrada de estos nuevos lenguajes plásticos, que bueno, en realidad no eran tan nuevos, pero digamos que México estaba todavía muy enfrascado en el tema del muralismo, de la Escuela Mexicana de Pintura, y vamos a ver cómo en esta revista, a lo largo de los tomos, vamos a ir viendo estos cambios y esta llegada a México de figuras fundamentales. También por ahí, por ejemplo, aparece un artículo de un sueco que anduvo por aquí, Valdemar Scholander, que pues justo abre como estas ventanas hacia un momento que fue fundamental en la historia de México. Y no quiero tampoco dejar de mencionar en estos diálogos con el mundo editorial mexicano, que también por ahí aparece ya Fernando Benítez como un colaborador, y eso nos recuerda que esta fue una revista paralela a los suplementos que marcaron un hito en la historia del periodismo mexicano,
como el caso de México en la cultura. Entonces, bueno, creo que hay todavía mucho más que decir sobre el tema del diseño, de las imágenes que están ahí, de la ilustración, también ilustradores maravillosos como Alberto Beltrán del Taller de Gráfica Popular, Gabriel Fernández Ledesma, Alfredo Salce, que ya mencionó Alejandro. Entonces, no solo, digamos, creo que es una revista que tiene una riqueza artística increíble por los artículos, por las personas que se reseñan y de quienes se hace crítica o de los colaboradores, sino también su riqueza artística está precisamente en la puesta en página. Entonces eso es algo que bueno, pues bien me conoces, Ernesto, era algo que yo quería señalar muy puntualmente. Me parece maravilloso que lo hagas, querida Beca, y sí, confluyen artistas de todos los ámbitos, pero de todas las ideas y de todas las corrientes. Eso me parece que es deslumbrante. Y así como toda la galería de personajes que mencionaste, yo destacaría, me asombra mucho, este extraordinario promotor cultural y gran poeta mexicano, Jaime García Terrés, que también es parte de México en el Arte y a quien le debemos luego los prodigiosos años de la revista de la universidad y tantas cosas a García Terrés, que son personajes que lamentablemente no recordamos como con la devoción con la que deberíamos de hacerlo. Y sí, es emocionante ver estos exilios que tanto han nutrido a nuestro país, y a ese jovencísimo Vicente Rojo, el que ahora recordamos con tanto dolor por su reciente pérdida, pero con tanta pasión y con tanto agradecimiento por lo que le dio a esta nación ese otro gran mexicano llamado Vicente Rojo. ¿Cómo lo ves, mi querido Toño? Esta línea en el tiempo, este germen de revistas que luego vendrían a partir de promociones como estas colaboraciones de esos jóvenes que ahora son absolutos clásicos en la cultura de México. ¿Cómo ves todo eso, querido Toño? Tu micrófono, querido Toño. Justo pensaba esto de Rojo la semana pasada, que recibimos la triste noticia. O sea, ¿cómo puede ser posible que la próxima semana vayamos a conversar sobre México en el Arte, una revista que apareció en 1948 y que coleteó hasta 1952, donde estuvo él haciendo sus talachas, ¿no? Qué arco creativo tan radiante el de Vicente Rojo, y qué privilegio poderlo disfrutar ahora en esta edición facsimilar. Mis queridas amigas Guadalupe y Beca me la ponen muy difícil. Yo voy a tener que buscar unas grietillas para colar algunos comentarios al respecto. Una de las grietas que me dejaron fue la de la tradición de las reimpresiones y los facsímiles en México. Es una muy buena tradición y celebro que Alejandro haya impulsado este proyecto, esta edición facsimilar de México en el Arte. Está en nuestro ADN desde el siglo XIX, que se ensayó una reimpresión, que no es un facsímil, porque no había la manera de hacerlo entonces, de la Gaceta de Literatura de México, de Alzate, que, como ustedes saben bien, es de finales del siglo XVIII, y se hace una reimpresión en Puebla en los 820, y luego va a haber una reimpresión más de la Gaceta de Literatura en los 890. Creo que es una manera, justo lo que le preocupaba a Alejandro, de tener estos volúmenes a la mano, la dificultad de la sobrevivencia del papel en cualquier medio, y sobre todo cuando ese papel está estampado por las obras de los nuestros, ¿no? Entonces eso hay que celebrarlo. Esta tradición la podemos rastrear también en el 20, y para no hacer una historia muy larga, demasiado larga,
pues nada más recordar el nombre de José Luis Martínez, que se dio la tarea desde el Fondo de Cultura Económica de hacer ediciones facsimilares de las revistas literarias de México en el siglo XX, en un momento en el que ya no se conseguían esas revistas, desde luego. Hoy, esos facsímiles que promovió José Luis Martínez ya son una rareza, inclusive, ¿no? Se suma ahora de México en el arte a esta lista, y es como un auténtico viento fresco. La revista no tiene desperdicio, ¿no? Por donde se le vea no tiene desperdicio. Cuando recibí, que fue una sorpresa para mí, una de las sorpresas gratas entre tantas noticias tristes del año pasado, cuando recibí de pronto el paquete de estos facsímiles, bueno, fue una gozada. Podríamos decir mucho de cada número. Ya Guadalupe se demoró en el primero, Beca nos metió a la cocina del diseño y la formación e impresión de la revista. Yo podría hablar podría detener, aprovechando lo que había señalado Beca, en el número dedicado a López Velarde, que es las investigaciones de Noyola en ese momento eran de nuevo una gratísima noticia, pero un poco también, como señala Beca, la inclusión de la edición frustrada de uno de los libros de Ramón López Velarde, la incorporación del manuscrito de La Suave Patria, el juego maravilloso que hace con el cofrade de San Miguel, que pone el escrito de López Velarde junto con el cuadro de Saturnino Herrán, que lo inspiró. Bueno, pues de verdad es maravilloso. El ensayo de Javier Villaurrutia sobre Tamayo es espectacular. Es una navaja, el ojo de Villaurrutia. La prosa de Carlos Pellicer, jugando con el mural de Diego Rivera, que ya mencionó Guadalupe, también es verdaderamente increíble. Hay un acta sobre las piñatas que se avienta Salvador Novo, y está escrito como un acta administrativa. Es también un momento del fabuloso sentido del humor de Salvador Novo, quien, por cierto, en ese momento, además de ser un funcionario del novísimo Instituto Nacional de Bellas Artes, tenía su diario público en la prensa. Su proyecto, a veces declarado, a veces no, de hacer La Vida en México a la Fanny Calderón de la Barca por medio de ese diario público que semana a semana publicaba él, con todo lo que había visto y hecho en la semana anterior. Ahí está, en ese diario público, lo que vemos en la revista. La adaptación del Quijote para los niños, la adaptación de Astucia, Acuña, en fin, todo eso tiene su correlato objetivo en La Vida en México, en el periodo presidencial de Miguel Alemán, de Salvador Novo. Desde luego también en ese diario público está la formación del instituto. Es muy interesante. Otro que es una bomba es Cardosa y Aragón, escribiendo sobre Siqueiros, diciendo unas cosas que de verdad había que tener pantalones muy bien puestos para ponerlas por escrito y publicarlas. Y a la par, Siqueiros respondiendo a su manera y amenazando a los incautos lectores, o sea, nosotros, con la promesa de más ensayos así de espantosos como el que incluyó en el tomo, creo que es el tomo 2, pero no deja de ser una gozada. Miguel Covarrubias, en el número dedicado a la Ciudad de México, escribiendo sobre el sentido político del arte en Tenochtitlán. Un auténtico, una cosa fuera de serie.
el mismo Covarrubias, el tan virtuoso Miguel Covarrubias, que entra a hacer el paro creo que el único problema político serio que tuvo el Instituto Nacional de Bellas Artes en su primer sexenio, que es con la danza. Germán Cueto era el director del departamento de danza, y allá adentro, pues nada más hay que ver las fotos, que ya medio reseñó Beca, o sea, los talleres donde ensaya la compañía, para darse cuenta que las cosas ahí no estaban del todo bien. Como ustedes recuerdan, la mayor pasión de Covarrubias, o aquello que lo hizo viajar más lejos, fue precisamente la danza. Y nunca dejó de estar interesado en la danza, Miguel Covarrubias. La danza está en sus dibujos, la danza está en su interés por Bali, la danza está en todas partes, y la danza está en el notabilísimo papel que hizo como titular del departamento de danza en los 2 últimos años del tranco de Miguel Alemán. Y se puede apreciar en el último número, la reseña, la síntesis que hace de la danza en México, es verdaderamente extraordinaria, que va acompañada por ahí con otro ensayo sobre la danza en el México precortesiano. 2 puntos más para concluir. 1, me entusiasma mucho la lectura de estos 4 tomos, la posibilidad de consultarlos, de traerlos de un lado para otro. Es un material de trabajo extraordinario, Alejandro, no me cansaré de repetir y darte las gracias. Vemos a las comunidades letradas del México de los 940 construyendo sentidos a su actividad. A lo que accedemos por medio de estas revistas es a la manera en que ellos veían su propia actividad en ese momento. Y eso es muy importante, muy, muy importante. Es un instituto, un espacio nuevo, y todos los que están ahí están haciendo cosas que nunca antes habían hecho bajo ese techo. Las habían hecho a su manera, en sus propios ámbitos, pero aquí están debajo de un tejado institucional. Y es muy importante el testimonio que ellos dejan de su actividad, de su manera de ver las cosas ahí dentro. Y por último, México en el arte nos lleva a un lugar inusitado. Espero ser clarísimo en esto, porque me interesa mucho destacarlo. En la escuela nos enseñaron a todos, en la prepa nos enseñaron que en el periodo presidencial de Miguel Alemán predominaron los civiles. Se quedó atrás la fase militar de la Revolución Mexicana, ¿no? Y en este compás, con todo tipo de críticas, con todo tipo de observaciones, era un hecho incontestable. Empezaban los civiles a gobernar el país. Empezaban a gobernar también los jóvenes universitarios, los jóvenes que se habían preparado, que habían tenido la oportunidad para acceder a la universidad y desde ahí, después de ahí, hacer algo en la administración pública. Bueno, me parece que el ethos civil de ese periodo presidencial no existiría sin la presencia del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y por supuesto, sin la presencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero estamos hablando ahora del INBA. Y esto es esencial. Ese ethos permanece gracias precisamente a la actividad de todas estas comunidades letradas bajo el techo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Si no hubiera sido, hacemos historia contrafactual, Beca, si no se hubiera creado el INBA, en ese momento
no sería tan pesado el énfasis sobre las virtudes civiles del periodo presidencial de Miguel Alemán. Hasta ahí. Felicidades, es una gran iniciativa y no acabaré de agradecer de verdad en estos tiempos en que todo está cerrado, que todas las bibliotecas están cerradas, poder acceder a esto, que además va a estar con nosotros mucho tiempo y dentro de algún tiempo, no muy lejos, va a ser una rareza también bibliográfica. El facsímil se convertirá en una rareza bibliográfica que todos van a querer tener. Muchas felicidades. Tienes toda la razón, Toño. Es la evidencia de un gran legado cultural de la época del presidente alemán. Y tienes toda la razón, esto luego va a ser inconseguible, así que vale la pena de una vez irle avisando a los que lo quieran conseguir que lo pueden encontrar aquí en la Fundación Miguel Alemán. Voy a repetir varias veces este dato que me han proporcionado para comentarlo con ustedes, que pueden hablar al teléfono 5519 462200, extensión 131, con la señorita Alicia Benítez de la Fundación Miguel Alemán, para que puedan adquirir esta edición facsimilar. Lo voy a ir comentando a lo largo de nuestra charla, que todavía falta, por fortuna, un tiempo para comentar otros temas. Sobre todo, yo creo que un tema que hay que comentar es que ese entusiasmo que tuvo el presidente alemán para hacer el Instituto Nacional de Bellas Artes es el mismo entusiasmo que tiene el licenciado Miguel Alemán Velasco para recoger una iniciativa como la de Alejandro y prohijar esta edición, lo cual me parece fantástico. Precisamente ya tenemos algunas preguntas diciéndonos que otros proyectos de ediciones similares a estas ha hecho la Fundación Miguel Alemán, y ahora le pediré a don Alejandro de Antuñano que lo comente. Pero yo quisiera, recordando esta imagen que dijiste, Toño, de que es un verdadero y un auténtico viento fresco, hacer un pequeño homenaje a la memoria de Otto Grande, porque quiero comentarles a ustedes que los 2 ejemplares sueltos que tengo en mi biblioteca de esta gran revista de México en el arte, me los vendió Enrique Fuentes, otro gran desaparecido, nuestro gran librero de la librería Madero. Hay varias preguntas que ya me están llegando aquí. La primera que me han hecho es: ¿qué piensan ustedes con respecto a que, precisamente por el comentario que hice inicial, que la revista haya durado exactamente lo que duró el periodo de la presidencia de Miguel Alemán Valdés? Que si no, también, dice la pregunta, inició la tradición de los proyectos que nada más duran un sexenio y luego desaparecen lamentablemente. Un caso milagroso de permanencia es el de mi amiga Guadalupe Alonso, que ha estado, por ejemplo, en 2 ocasiones en Canal 22 o en 3 periodos en TV UNAM. Son proyectos que por fortuna han tenido continuidad. Pero ¿qué piensas en torno a esta pregunta de los proyectos que lamentablemente caen en la red del periodo sexenal y desaparecen, Guadalupe? Tu micrófono, mi querida Guadalupe. Perdón. Pues vaya, es algo que nosotros estamos acostumbrados a que suceda, ¿no? Cada sexenio quiere imponer, pues, una diferencia con respecto al otro, ¿no? Creo que, pues, a mí me parece triste y me causa desánimo que proyectos de este tipo, como el de la revista, como otros muchos que hay, tengan que desaparecer por querer no tener cosas que tienen los sexenios anteriores, pero pues de alguna manera creo que el proyecto pues se sostiene por sí mismo también, sobre todo ahora con esta edición facsimilar,
y nos habla pues de muchas cualidades que hay en el periodismo y las revistas culturales. Por ejemplo, en esa época pues el periodismo pues tenía, como todo el tiempo lo ha tenido, esta cualidad de inmediatez, pero sí, México en el arte también tenía esta característica porque estamos viendo que ahí se publicaban las actividades más recientes que sucedían en el Palacio de Bellas Artes, se ofrecía su espacio a obra temporal, tipo literaria, obra plástica y todo que se analiza en estos ensayos y en las plumas, ¿no? Entonces, bueno, más que decir si estaba bien o mal, o si está bien o mal que de un sexenio a otro los proyectos mueran o se desaparezcan, yo creo que ahorita lo que hay que celebrar es que este proyecto está teniendo un renacimiento a través de esta obra facsimilar y que pues deberíamos de estar realmente felices de que exista y que nos ofrece una visión de lo que fue la producción intelectual y la vida social en esta época, ¿no? Que creo que una de sus grandes cuestiones de esta revista es esa, ¿no? Que nos está mostrando cómo la vida social y la vida cultural se conectaron mucho en ese periodo, ¿Y cómo puedo entrar aquí al micrófono, Liz? Perdón, Alejandro, se está escuchando tu micrófono. Sí. Pero mira, ya que se está escuchando tu micrófono y que participaste, te quiero preguntar, porque nos lo están preguntando la gente, ¿qué te dijo? Preguntan específicamente qué te dijo el licenciado Miguel Alemán Velasco cuando le llevaste el proyecto. Bueno, el licenciado Alemán Velasco fue un participante muy activo, lo mismo que su padre Ernesto, a las funciones que se daban en Bellas Artes. El presidente Miguel Alemán fue presidente del comité organizador del Festival Verdi, puso mucho entusiasmo. Lo mismo la esposa del presidente, doña Beatriz Velasco de Alemán. La propia familia siempre iban, o lo más que podían, a Bellas Artes, es decir, a ver las presentaciones. Fueron desde luego a ver a María Callas, fueron a los homenajes que se les hicieron a Diego Rivera, a los homenajes que se le hicieron a Goitia. De manera que el licenciado, cuando vio la revista que desde luego ya conocía, lo vio como un maravilloso esfuerzo por difundir una vez más una obra que prácticamente había desaparecido. Es muy interesante también porque el licenciado me comentó en esa ocasión que la ley de Bellas Artes que creó el instituto en 1946 y que ya el presidente Alemán la había prometido en 1945, la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, es la primera vez en la historia de México que existe una ley de Bellas Artes. Eso es muy importante señalarlo. Lo que en sí mismo entrañaba un primer paso de fundamental trascendencia. Por otra parte, como decía Guadalupe, al ser reconocido por el Estado el lugar de las Bellas Artes en la política del país, pues se alentó toda una organización con medios más precisos, con medios más efectivos, de formas que, aunque podría decirse que la actitud de aquellos haya sido totalmente satisfactoria, pues puede afirmarse que alcanzó un grado considerablemente superior a todo lo realizado por las administraciones anteriores. En relación a la pregunta que hacía la gente que participó con nosotros en el auditorio, de por qué duró 6 años la revista, pues sí y no, porque recordemos que Artes de México, que actualmente existe, fue la continuación del proyecto de la propia revista de Bellas Artes, y al año siguiente que el propio presidente Adolfo Ruiz Cortines tomó posesión, inauguró una magna exposición en 1953 en Bellas Artes que daba continuidad, Guadalupe, al proceso alimanista de la difusión de la cultura. De manera que en parte se puede tener razón y en parte no, pero creo que en el caso de la revista de Bellas Artes, la continuidad, la derivación, la ondulación formidable de ese intento, de ese impulso cultural, está actualmente en la revista de México en el Arte. Eso me parece interesante. Y en relación a la primera pregunta que me hacías, que si tenemos alguna idea
adicional para ediciones facsimilares, desde luego hay muchas. Una que entusiasma mucho a don Miguel y al doctor Carrillo es poder hacer la maravillosa edición, si me permiten la voy a mostrar, del libro del doctor Atl, patrocinado por el propio presidente de la República, que puso un especial interés en el famoso libro Cómo crece y nace un bucal, del doctor Atl, que tiene no solamente las fotografías, sino todos los dibujos que el doctor Atl hizo cuando el propio Paricutín hizo erupción, y por el cual acabó perdiendo la pierna. La pierna la acabó perdiendo en las erupciones. Yo, si me permiten, una anécdota muy curiosa: cuando conocí yo muy joven al doctor Atl, lo fui a ver a su estudio que tenía en la avenida San Juan de Letrán. Su casa era muy modesta, su estudio, y me hizo notar, me dice, mira, este es un espacio muy reducido para mí, yo soy un hombre que no vivo con lujos, pero quiero invitarte a la azotea para que veas lo que yo tengo arriba. Subimos a la azotea de su oficina, de su taller que estaba en San Juan de Letrán, y me dijo, lo que ves de la cabeza para arriba, todo es mío. Es decir, se refería a todo el universo espacial, que así lo concebía. De manera que la revista México en el Arte, la revista México, es decir, la revista, la continuación de la revista de Bellas Artes existe. Tenemos el propósito de hacer algunas ediciones facsimilares, y recordemos que esta revista, este Instituto Nacional de Bellas Artes, no puede desvincularse de ninguna manera de instituciones tan importantes como la Universidad Nacional, el Politécnico, el Auditorio y todos los edificios que durante la gestión del presidente Miguel Alemán se fueron presentando. Hay una anécdota también muy interesante. Cuando se hizo el análisis de la pintura del Sueño de una Noche Dominical, Guadalupe, Antonio Beca, no recuerdo exactamente, pero creo que fue Manuel Toussaint el que hizo el ensayo. Dice, los primeros huéspedes que colocó en el hotel fueron los huéspedes que aparecen en el mural, en un amplio cuarto muy a gusto, muy accesible, solamente de 15 metros de largo por 4 o 5 metros de ancho. De manera, dice que ahí fueron hospedados los primeros huéspedes, con lo cual fue muy celebrado el día de la inauguración. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas referencias. Quisiéramos más huéspedes de ese tipo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Mi querida Beca, tú querías comentar más sobre esta participación de los artistas en México en el arte. Sí, bueno, yo creo que, digamos, como había comentado en un principio, es interesante que la participación de artistas sea, por un lado, como colaboradores que escriben textos, como ya lo mencionaban David Alfaro Siqueiros. También son motivo de textos, ¿no? Son reseñados, se hace crítica. Bueno, también Miguel Covarrubias, claro, ya lo mencionaba el doctor Saborit, él también publica textos. Pero a mí lo que me parece muy interesante es también la combinación del artista como ilustrador, como diseñador, que era un poco el punto que mencionaba previamente. Pero un tema que también quería poner sobre la mesa era el de la única mujer que aparece aquí como colaboradora, la única mujer que hace imágenes, que hace ilustración para la revista, que es Lola Cueto. Y creo que vale la pena mencionarla porque, bueno, en 4 años de existencia de la revista, pues pudieron haber invitado a otra, ¿verdad? Pero bueno, ya no nos vamos a poner a discutir eso, pero me parece muy interesante la presencia de ella, porque es algo que precisamente nos encontramos también, el doctor Saborit y yo, trabajando el libro junto con Horacio Acosta del Universal Ilustrado. ¿No? Como hay estas mujeres, como el caso Lola Cueto, aparece también, por ejemplo, en el Universal Ilustrado muy frecuentemente en reseñas, en críticas, colabora con ilustraciones. Y terminan como sus nombres diluidos, ¿no? Por la historia. Poca gente, hablando, digamos, de lo que llamamos el público en general, ¿no? Poca gente se acuerda de Lola Cueto, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es como uno de los nombres que aparece ahí como alguien que colabora con ilustraciones, que creo que vale la pena destacar.
Y sí, a mí lo que me parece como muy interesante, retomando esta idea del diseño editorial, de lo arriesgado que es, y de estos artistas que colaboran con ilustraciones, es que es una estética que lo que a mí me llama la atención ahora es tan experimental, que es una estética que hoy solamente veríamos en revistas independientes, en fanzines, como las llaman, ¿no? Revistas que se hacen con fotocopias y engrapadas y esfuerzos totalmente autogestivos. Y pareciera que la prensa cultural se aleja cada vez más de eso, ¿no? Y eso creo que puede ser también, digamos, no sé si un ejemplo a seguir, pero una especie pues de camino que podríamos también hoy en día tratar de explorar más con la prensa actual, en un momento en el que también creo que si la prensa en línea es tan inmediata y es tan fácil, pues hagamos de los impresos verdaderos objetos de arte y objetos de colección. Creo que esa es también una lección que nos deja la presencia de los artistas en México en el arte. Y también simplemente retomar en cuanto a la presencia de estos artistas que ya había mencionado, Fernández Ledesma, Alberto Beltrán, Díaz de León, ¿no? Artistas que estuvieron más cercanos al grabado y al mundo editorial, que también al revisar estas revistas como México en el Arte, como otras de medios privados, como el Universal Ilustrado que mencioné, Revista de Revistas, incluso las que surgen después, Hoy, Mañana y Siempre, como dice Antonio Saborit, y romper un poco esta idea que también nos enseñan en la escuela, que había como un grupo principal de artistas que eran los muralistas y que todos los demás eran los apestados, ¿no? Que a nadie le importaban, que no tenían ninguna consecuencia su trabajo. Y en realidad lo que vemos al retomar esta hemerografía es precisamente lo contrario, ¿no? Es que ellos también están aportando, también son muy activos en la vida cultural de ese momento, su opinión tiene un peso, están participando en todos estos proyectos. Entonces creo que eso también es, yo diría, una de las aportaciones que pueden tener estas ediciones facsimilares a la historiografía del arte mexicano, es que nos damos cuenta que en realidad estos personajes que hoy son para nosotros, como decía al principio, una nota al pie o un dato anecdótico, una persona que por ahí aparece de pronto referida, siempre en relación a estos grandes maestros, en realidad sí tuvieron un rol importante en la formación del arte mexicano y eso es algo que hay que también celebrar, que se sigan haciendo estas ediciones que nos dejan ver eso, ¿no? Ese ethos que mencionaba Antonio Saborit, el espíritu de esa época y la presencia de estos personajes en la formación de este. Tienes toda la razón. Y es un dato muy curioso, por supuesto, el que narras de Lola Cueto, la única colaboradora, ya no nos detendremos en ello. A mí también me asombra mucho lo que bien refirió Toño, la presencia de ese gigantesco chamaco Covarrubias, ¿verdad? Que hace un trabajo excepcional y que luego terminaría, tienes toda la razón, ahí haciendo esos, no solamente arte fantástico en la isla de Bali, sino convirtiéndose también en un gran cineasta. Por ahí el Canal 22 tiene una serie emblemática que ganó muchos premios, que es La mirada de Miguel Covarrubias, que valía la pena de, ahora que estamos recuperando estas cosas, estos proyectos excepcionales como México en el Arte, que pidas, Guadalupe, que la vuelvan a transmitir, porque es un inédito fantástico que nos permitió en aquella época, estas cintas que hizo el chamaco Covarrubias, permitió precisamente una bailarina, la esposa de Miguel Covarrubias, Rocío Sagaón, que las conservó celosamente en Veracruz, poniéndoles un ventilador para que no se las comiera la humedad, que se recuperaran. Así que, hablando de tesoros, vale la pena también mencionarlo. Voy a repetir los teléfonos y los datos que me han dado aquí en la Fundación Miguel Alemán. El teléfono de Alicia Benítez, 5519462200, y hay otro más, 5591270700 con la extensión 131, y me dan un correo electrónico que es abenitez@fma.com.mx.
para quien quiera acercarse a adquirir esta fantástica edición facsimilar. Hay una pregunta que nos ha llegado, que mucho me temo que voy a tenerle que pedir a Toño que me la conteste, a ver qué me dice Toño cuando se la pregunte. Dice, ¿piensan que en nuestro contexto en que el arte no está tan centralizado como entonces, hay posibilidad de un gran proyecto que pueda despertar intereses y que venga del Estado? ¿Qué se necesitaría? Yo pienso que hay grandes proyectos que provienen del Estado, pero ¿tú qué piensas, querido Toño? No, yo creo en las comunidades artísticas que se organizan y las comunidades letradas que se organizan y que inventan proyectos, que construyen espacios públicos. Creo en eso. De esos impulsos está llena nuestra historia moderna. Publicaciones efímeras de 3 o 4 entregas, o bien más, publicaciones que no resultaron a la postre tan efímeras y que se prolongaron a veces lustros, a veces décadas, y lo que yo pienso es que de ahí debe surgir todo. Si no existe esa convicción en ese puñado de colegas, a veces amigos, a veces también tocados por el parentesco, si no existe la convicción de que tienen algo que poner sobre la mesa, entonces, pues no sé qué hacen, ¿no? Tienen que surgir de ahí las cosas, creo yo. Y ahora hay una importante herramienta frente a todos que permite pensar el mundo editorial de una manera distinta, el mundo de la comunicación de una manera también radicalmente distinta, el mundo de la producción cinematográfica también de una manera distinta, y todo depende también de qué se quiere hacer. Por lo general, si yo me acuerdo bien, todo empieza porque no quieres hacer lo mismo que los demás hacen. No, tú y tu generación se distinguen porque no hacen las mismas cosas que los otros, ¿no? Porque tú y tu generación tienen una manera distinta de concebir las artes, la literatura, la historia, la filosofía, el trabajo editorial, etcétera, un larguísimo, etcétera. Y esa diferencia es la que te impulsa a construir. Si vas a esperar a que como en la caricatura de Abel Quesada, baje la mano divina y esa mano de unas nubes pachoncitas y te diga cómo hacerlo, pues estamos mal. Creo que ya no estamos tan serios. Los jóvenes que reunió el techo institucional del Instituto Nacional de Bellas Artes en sus primeros 6 años, todos ellos no solo habían trabajado en espacios estatales, sino también habían desarrollado proyectos propios, proyectos teatrales propios, proyectos editoriales propios. Ellos lo habían intentado y sabían muy bien de qué se trataba. El propio Miguel Covarrubias, ¿no? Es un ejemplo en este sentido. Su interés lo saca de aquí. Él no puede, él no tiene en la Ciudad de México, en la cosmopolita Ciudad de México, no tiene las herramientas para que sus cartones, su arte luzca, y se va de aquí. Y va a volver a México, desde luego, y va a dar la salea por su país. Pero en un momento, por cierto, muchos no sabían en los años 40 lo que él había hecho en los años 20. Conocían a otro Covarrubias. Muy probablemente pasaba lo mismo con Novo,
muy probablemente pasaba lo mismo con Villaurrutia. No con los que conocieron y trataron a estos personajes en los años 40 y 50, no sabían lo que habían hecho ellos en sus 20s o el final de su adolescencia, como es el caso. Yo creo que todo debe partir de ahí, Ernesto. O sea, y siempre lo mejor sale de ahí, de lo que te llevan a hacer tus propias convicciones. Me parece una espléndida respuesta, querido Toño. Yo quería enseñarles a nuestra audiencia esto de lo que hablábamos hace un momento, el soneto de la Granada dedicado a Alfonso Reyes en este manuscrito con una letra bellísima del gran Javier Villaurrutia. Pero quisiera también rescatar otro nombre que no hemos comentado suficiente y del que quisiera ustedes que nos hablaran más, porque todos sabemos la importancia que tuvo para nuestro país, y es ni más ni menos que Fernando Gamboa. En este número estoy abriendo este texto firmado por Fernando Gamboa, que se llama Las exposiciones de pintura mexicana en La Habana y Bogotá, una reseña que escribió en este primer número de México en el Arte, donde don Fernando Gamboa, a quien le debemos no solamente grandes proyectos museográficos, sino también esa historia bellísima de haber sido parte de quienes tuvieron la responsabilidad de traer al exilio español a México en la época de Cárdenas. No sé si alguien quiera comentar sobre el tema. ¿Tú quieres comentar, Guadalupe, algo sobre este personajazo, Fernando Gamboa? Bueno, indudablemente fue un personaje vital para la cultura, para conocer y comprender el arte de la época, para atraer a diferentes artistas, para hacer ensayos sobre diferentes expresiones del arte, ¿no? Creo que fue de verdad vital para esa época y para toda lo que dejó, el legado que dejó para lo que siguió después en el arte, ¿no? Y yo creo que también habría que destacar el apoyo que el Estado tenía clarísimo a la cultura, ¿no? En este sentido de lo que estaba comentando Antonio Saborit. Creo que fue una época en que se fortalecieron muchas instituciones, muchas industrias, como la industria editorial, porque querían apoyar un proyecto educativo nacional que tenía que ver con la difusión de la cultura. Y a mí eso me parece importantísimo en todo lo que muestran estas revistas, de cómo se estaban conjuntando diferentes esfuerzos para lograr que este país pudiera crecer, pero crecer también culturalmente, no nada más industrialmente y en otros ámbitos, ¿no? de la vida del país. Creo también que, de acuerdo a lo que te preguntan quienes están viéndonos, pues el país ha cambiado mucho, ¿no? No sé si recuerdes tú cuando Carlos Monsiváis nos platicaba de las presentaciones de libros, ¿no? Que se iba a las presentaciones de libros, después de ahí se iban a algún café y se juntaban a tomar, a discutir sobre los libros. Ahora ya no se puede hacer eso, ¿no? Creo que pues la ciudad cambió, nuestras costumbres cambiaron y también el proyecto cultural que tiene el Estado pues tendría que haber cambiado, ¿no? Fernando Gamboa, Federico Gamboa, me parece que fue realmente un personaje que debemos rescatar en toda su dimensión. Y bueno, pues ahí está en la revista con varios artículos, varios ensayos que vale la pena leer. Y cómo no. Tienes toda la razón, era en aquella época otro México. Me acuerdo que Gabriel Ramírez, perdón que haga esta reseña, pero que me parece fenomenal, platicaba cómo iban a la exposición, iban luego digamos, a la presentación del libro, iban a reunirse a ver cine,
Primero salían caminando como a las 10:30, 11 de la noche, decía, por una colonia Roma que todavía era muy decimonónica, en donde ya estaba todo absolutamente cerrado. Y Gabriel Ramírez, nuestro gran pintor yucateco, cuenta cómo Monsiváis, provocador como siempre lo fue, iba gritando en esas calles solas, ¡se murió el Papa! ¡Se murió el Papa! para, para provocar a toda la gente que estaba allí en la colonia Roma. Pero en fin, es una generación, ¿verdad? Vaya, creo que México en el arte muestra esta verdadera riqueza de una generación deslumbrante de escritores, algunos de ellos muy jovencitos, otros que, como dice Toño, ya ya tenían una obra muy sólida, como la generación de los contemporáneos, ¿sí? Es el testimonio de una generación emergente como la de 1932, la de los nacidos en 1932, como Vicente Rojo. Es también, digamos, que el inicio con el pie derecho del gran trabajo como institución del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una obra vanguardista en su trabajo de diseño y una especie de colección completa, un diccionario de notables, esta edición facsimilar que tenemos en nuestras manos. Yo no sé si tú, Toño, quisieras hacer algún comentario final, ya que estamos en la cercanía del cierre de esta presentación de México en el arte, esta edición facsimilar que ha prohijado la Fundación Miguel Alemán. Pues a propósito de la periodicidad, yo tengo la impresión de que sabían que iba a durar hasta 1952, que es un montón de tiempo, de 1948 a 1952 para las experiencias que hay en esta materia, es tiempo muy importante. Para el trabajo, el enorme trabajo editorial que entraña cada número, yo creo que es algo fuera de serie. Creo que tenía que terminar en el 52 el asunto. Y creo que, voy a repetir algo que dije en mi primera oportunidad, que en estas revistas, los protagonistas de todas las actividades bajo el techo del INBA, lo que hicieron fue decir lo que estaban haciendo, cuál era el sentido de lo que estaban haciendo. Generalmente estos sentidos no pasan inadvertidos para el público en general. No conectan. El público en general no conecta los puntos. No conecta la danza con la pintura, con la música, con el teatro, con la literatura. Y lo que ellos hicieron en esta revista era tratar de conectar los puntos, ¿no? De hacer visible, tangible, por medio de la lectura, lo que estaban construyendo ahí dentro. Muchas veces a la prensa también se le va. La prensa está ocupada en cuestiones de orden muy, muy cotidiano, y esa es su tarea. Pero también su tarea es encontrar patrones, y hace mucho que no la veo hacer esto. Es decir, unir los puntos. Y este es uno de los aspectos que vuelven a México en el arte una fuente histórica muy relevante. Amén del valor, literario o cultural de sus páginas, es una fuente histórica. Nos permite acceder al taller del Instituto Nacional de Bellas Artes en su creación. Si vemos, si ponemos sobre una balanza los tomos, veremos cuán desigual es hacia su segunda parte.
¿Por qué? Porque están tapados de trabajo. Porque todos los que están haciendo la revista en los primeros números están tapados de trabajo. Y no hay tiempo suficiente ni manos suficientes para mantener el ritmo de los primeros números. El último número es histórico, es un corte de caja. Y ahí es, a ver, diga Carlos Chávez lo que se ensayó en la música, diga Salvador Novo lo que se ensayó en el teatro, diga Miguel Covarrubias lo que se ensayó en el teatro, y ahí está, todavía más claro. A los interesados en ir más lejos, que somos muchos, por fortuna, bueno, este es un gran punto de partida. Una versión, un testimonio desde dentro. Este era el sentido. Cuando lean el artículo de Covarrubias sobre el departamento de danza, lo notarán. Hace un esfuerzo, cuenta un relato. Hay una narración de la danza en México. Y fíjate, Beca, ahí están las mujeres, pero por todos lados, ¿eh? No es solo Lola Cueto, ahí están todas. Ana Mérida, bueno, es un montón de mujeres de primer nivel. Solo que ellas no escriben. Está el registro de su actividad, ¿no? Pero no por ellas mismas, que es una lástima. Pero están ahí. Quizá es el espacio donde más destacado es el papel de las mujeres en el área de la danza, qué decir del teatro, del canto, en fin. Pero bueno, eso me quería añadir. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, querido Toño. Pues Beca, a ver, un comentario final ahora que ha hecho esta referencia a Toño. Sí, bueno, claro, en la danza están representadas también en la ópera, por cierto, hay un número en el que aparecen varias cantantes, mencionas a Ana Mérida, Rocío Sagaón también aparece ahí, y a propósito de este tema también no quiero dejar pasar la mención a Rosa Rolanda, porque hablaban de Miguel Covarrubias, del viaje a Bali, de sus películas, pero no hay que olvidar que quien introduce a Miguel Covarrubias tanto a la danza como a la fotografía va a ser Rosa Rolanda, su primera esposa bailarina antes de Rocío Sagaón, ¿no? Entonces nada más quería como hacer esa pequeña acotación. Y bueno, sobre lo que mencionaban de la periodicidad de la revista, creo que también no hay que olvidar que sí hubo una segunda etapa mucho más adelante, que duró de 1983 a 1990. Entonces, bueno, hay ahí como un esfuerzo por recuperarlo, que ya va a ser en otro momento completamente distinto. Pero creo que es interesante esto que plantea el doctor Saborit sobre cómo no pudo haber durado más. Yo no sé si sea simplemente por un tema político. Como mencionaba en mi primera intervención, lo que a mí me parece interesante de esta revista es que lo que nos muestra es este momento que yo describo como una bisagra, ¿no? Porque es como el paso de una cosa a otra. Y precisamente lo vemos en la presencia de personajes como los exiliados españoles, como quienes huyeron del nazismo, ¿no? Paul Westheim. La presencia de ellos ya nos está anunciando que va a haber un cambio, que vamos a otra cosa. Esa otra cosa va a ser la abstracción, va a ser lo que conocemos como la ruptura. La presencia de estos exiliados y refugiados políticos, entre ellos los surrealistas, por ejemplo, Matías Geritz, ¿no? Todos los que empiezan a llegar precisamente en esos años, desde el cardenismo, pero con mucha fuerza también en los años 40, es lo que va a permitir el paso hacia esta modernidad de la que también hablaba Guadalupe, ¿no? Hay un paso a la modernidad urbanística y arquitectónica con Miguel Alemán, sin duda. Es cuando yo diría que llega la modernidad arquitectónica a México, pero la modernidad artística creo que va a llegar realmente en los años 50, o esa modernidad que ya se aleja de un discurso ya anquilosado de la Escuela Mexicana de Pintura, del muralismo, una modernidad que ya no quiere trabajar para el Estado, ¿no? Van a llegar las galerías privadas. Yo también creo que esto no pudo haber seguido más adelante porque
porque después de 1952 en el arte ya es otro México. Creo que no, un esfuerzo así tan institucional no hubiera funcionado ya después de 1952. Entonces creo que eso es algo que también habría que considerar sobre por qué, digamos, se agota en ese año, más allá de que coincida con una cuestión sexenal o política. Sobre Gamboa, solo quería también hacerla, a propósito de que lo mencionaron, Fernando Gamboa, pues que su presencia en la revista tampoco es fortuita, ¿no? Él va a ser también un personaje fundamental en la consolidación de las instituciones que se están construyendo en ese momento, entre ellos el INBA, con su presencia en el Museo de Arte Moderno, su presencia en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Entonces, digamos, él está ahí un poco como todos los demás, como Novo y ellos como, sí, como artistas, ¿no? Julio Prieto, pero también como burócratas, ¿no? También como funcionarios. Esa también es parte de su presencia en esta revista. Entonces, esos serían como algunos de los últimos puntos que yo quisiera mencionar. Y pues felicitarlos, agradecerles por hacer esta edición, porque pues como bien dice el doctor Saborit, ahora que no podemos ir a las bibliotecas, que no podemos ir a los archivos, que todo es virtual, se agradece poder tener en las manos una edición así que recuerda también la materialidad de las revistas de esa época de una forma tan maravillosa. Y bueno, agradecerles también la invitación a esta mesa. Al contrario, querida Beca, gracias por tus precisiones, gracias por la buena acotación con respecto a Covarrubias y a lo que has señalado. Por lo menos creo que a pesar de pandemias nos podemos ver como nos estamos viendo ahora y podemos hacer esta presentación virtual de este objeto inestimable. Quiero recordar también que la Fundación Miguel Alemán ha publicado un libro muy interesante que se llama El legado cultural de Miguel Alemán Valdés. No sé, habrá que le pregunto ahora a nuestros amigos de la Fundación si también está disponible como para que la gente lo pueda, por lo menos lo pueden venir a consultar, o bueno, cuando ya abra la Biblioteca Mexicana, la hermosísima Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, pero entiendo que también lo tienen aquí ese libro. ¿Podría contestar eso? Sí, por favor, Alejandro, y de pasada tu comentario final, por favor. Sí, perdón por la interrupción. Bueno, una primera precisión. El ensayo sobre el mural del Prado es de Carlos Pellicer, es el que dice que Diego Rivera puso a los primeros huéspedes en el mural. Sí tenemos ediciones, pocas ya, del legado cultural del presidente, pero lo pueden venir a consultar aquí y se está también estudiando la posibilidad de hacer una reedición. Y en relación a Fernando Gamboa, quiero comentarles que como yo estuve también coordinando la edición de los 70 años de Bellas Artes, Ernesto, la edición del legado cultural del presidente, tuve ocasión de acercarme a la Fundación Fernando Gamboa, que está aquí al lado del Hotel Camino Real de Mariano Escobedo. La deuda que nosotros tenemos con Fernando Gamboa es inmensa. Recordemos que nunca dejó de trabajar y que falleció siendo museógrafo de Banamex, donde todos pudimos ver, por ejemplo, esa maravillosa exposición sobre la historia del mueble mexicano, Antonio, Vela, Beca, Guadalupe. Nunca dejó de trabajar y en el contexto de la museografía de su papel en Bellas Artes, tuvo también una etapa poco conocida que fue la del rescate de una gran cantidad de autores a los que promovió y permitió que expusieran en las galerías de barriada o en el propio Bellas Artes, como fue el caso del entonces casi desconocido y maravilloso pintor Francisco Goitia. El autorretrato de Goitia se debe precisamente al rescate que hizo Fernando Gamboa de eso. Fernando Gamboa rescató la colección de Crispiniano Arceo, que la pagó el propio Estado, que son los 36 pinturas de José María Estrada. También rescató a los pintores de la Escuela al Aire Libre. En fin, la deuda, como decía yo, es inmensa. Su dedicación, su vocación respecto a la museografía en México se hace incomprensible sin el legado de don Fernando Gamboa.
el archivo que se puede consultar da cuenta de ello. Tienes toda la razón, por eso quisimos recordarlo. Gracias, Alejandro. A ti, Guadalupe, ¿algún comentario final? Gracias, Ernesto. Pues yo sí quisiera decir que la lectura de estos textos literarios sobre teatro, sobre música, sobre muchísimas temas y disciplinas que contiene este proyecto facsimilar de la Revista de México en el Arte, nos alumbra mucho sobre esta autonomía y esta pluralidad que tenían nuestros escritores e intelectuales, y que es un conocimiento que finalmente transita hacia otros niveles de discusión, como podría ser la discusión científica, la discusión política, y creo que eso es un gran alimento y es una gran enseñanza para todos los que tenemos la oportunidad de leer estos textos, de cómo se daba ese diálogo y de cómo ese diálogo realmente creaba estas discusiones que iban hacia un mejoramiento de nuestras instituciones, de todo lo que sucede en la vida del país, ¿no? Siempre nos hemos preguntado si la literatura, las artes en general, pueden transformar al mundo. Quizá no es el caso de que transformen al mundo, pero yo creo que sí es innegable que nos ayudan a su comprensión. Y estos textos para mí han sido espléndidos en el sentido de que nos están dando un punto de vista, nos están dando un relato de la vida de nuestro país en ese momento, de cómo se generaron estas expresiones del arte en todas sus disciplinas, y pues me alegro mucho de que haya sucedido y muchas felicidades otra vez. Muchas gracias, querida Guadalupe. Gracias, de verdad. Sí creo que hay que felicitar a la Fundación Miguel Alemán, a su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, a Claudia Alemán, a su director Alejandro Carrillo Castro, y desde luego a ti, Alejandro de Antuñano, por esta iniciativa que tanto agradecemos. Me haces recordar tu último comentario, Guadalupe, la necesidad de defender y de reconocer y de defender estas instituciones culturales que tanto nos han dejado. Y esta palabra, las instituciones culturales, hay que protegerlas a como dé lugar y contra todo. Yo quiero agradecer muchísimo a mis amigos, a Beca Duncan, al gran Toño Saborita, a mi amiga de tantas batallas, Guadalupe Alonso, y a ti, querido Alejandro de Antuñano, por estar esta tarde aquí. Desde luego agradecer también al Universal, el Gran Diario de México, que ha tenido la generosidad de sumarse a la difusión de esta presentación de la edición facsimilar de México en el Arte, hecha por la Fundación Miguel Alemán. Me han pedido que vuelva a repetir los datos donde pueden encontrar quien esté interesado esta edición fantástica. Es con la señorita Alicia Benítez, al correo electrónico abenitez@fma.com.mx o a los teléfonos 55 19 46 2200, 55 91 27 0700 en la extensión 131. Como se los podemos probar, Toño Saborit, Beca Duncan, Guadalupe Alonso y su servidor Ernesto Velázquez no se van a arrepentir. Es un agasajo de edición la que nos ha tocado presentar ahora. Se los agradezco mucho, le agradezco a mis amigos, que espero verlos y abrazarlos pronto, que hayan estado el día de hoy aquí. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.